Al completar este vídeo se deberá comprender el papel de los tejidos dérmicos en las plantas, diferenciar entre peridermis y epidermis, comprender cómo se genera la peridermis a partir del cambio suberógeno, reconocer los diferentes tipos de elementos celulares que forman la peridermis, comprender las distintas funciones que desarrollan estos diferentes tipos celulares y valorar la importancia que tiene en algunos casos el ritidoma para el hombre. En esta diapositiva vemos el esquema que se va a seguir en este vídeo. Introducción. ¿Por qué las plantas de porte arbóreo o arbustivo desarrollan la peridermis? Como consecuencia del crecimiento secundario, los tejidos más exteriores están sometidos a una gran tensión y terminan por romperse. Se crea entonces este nuevo tejido protector que posee unas propiedades particulares de gran importancia para la protección de las plantas. Los tejidos dérmicos recubren las superficies externas de las plantas. Hay dos tipos. La epidermis es el tejido dérmico primario que aparece en las plantas herbáceas y en las partes verdes de los árboles y arbustos. La peridermis es el tejido dérmico secundario que aparece formando la corteza exterior de los árboles y arbustos. La peridermis es el tejido de protección secundario que reemplaza a la epidermis en tallos y raíces que tienen crecimiento secundario. Forma la corteza externa. Está formado por el felógeno, finistema secundario también llamado gamen suberógeno, por el suber o corcho o felema, tejido protector formado por el felógeno hacia afuera, con células muertas a su madurez, y por la felodermis, tejido parenquimático vivo formado por el felógeno hacia adentro. En esta diapositiva vemos cómo a partir del felógeno se van formando capas sucesivas de suber o corcho hacia el exterior y de felodermis hacia el interior. Origen. Las células del felógeno se dividen periclinalmente. Las células derivadas se disponen en filas radiales, ordenadas como pilas de monedas. Como resultado de las primeras divisiones, se forman células del suber o felema hacia el exterior. Luego, según las plantas, pueden formarse células de felodermis. El felógeno va alternando capas de suber con algunas de felodermis. El primer felógeno puede originarse en la epidermis, el colénquima, el parénquima cortical o en el flema primario. Tipos celulares. El suber. El suber o corcho o felema es un tejido elástico, comprimible, impermeable al agua, resistente a la acción de las enzimas, liviano y buen aislante térmico. Las células del suber mueren a la madurez, pero pueden tener contenidos fluidos o sólidos, incoloros o pigmentados. La célula de las formas es prismática, irregular en corte tangencial y puede ser alargadas en sentido radial. No dejan espacios intercelulares entre sí. Las células que forman el suber se denominan células suberizadas. Sus paredes celulares secundarias presentan suberina, dispuesta en laminillas que alternan con capas de cera, que es depositada por incrustación por dentro de la pared primaria celulósica. La felodermis.
La celodermis está formada por células vivas, parenquimáticas, que se distinguen del parénquima cortical por su posición en las mismas filas radiales en las que se encuentran las células del Suber. En general, está formada por una o dos capas de células, pero en algunas plantas está integrada por muchas capas de células. El ritidoma. A medida que un árbol crece, se van formando nuevas peridermis hacia el interior, que se originan a partir del flema secundario. Cuando el felógeno produce el Suber, los tejidos que quedan por fuera del mismo mueren, por la inserción de una capa de células muertas impermeables entre dichos tejidos y los tejidos vivos del eje caulinar. El conjunto de tejidos muertos por fuera del Suber más interno es el ritidoma. Constituye la parte externa de la corteza, muy bien desarrollada en los tallos y raíces más viejos de los árboles. El aspecto externo de la corteza varía según que el felógeno sea persistente o no, según la forma en que crecen las peridermis, la estructura del Suber y la cantidad y naturaleza de los tejidos que la peridermis separa del tejido vivo. En estas imágenes vemos distintos tipos de cortezas según estas características. El corcho comercial se obtiene de la corteza del ritidoma del alcornoque, Quercus suber. Las lenticelas. El suber es un tejido impermeable que aísla los tejidos internos. Las lenticelas son estructuras que aseguran la entrada de oxígeno y el intercambio gaseoso entre los tejidos internos y el exterior. Son porciones de la peridermis con ordenación celular floja y menos suberificación. Superficialmente su forma es lenticular. Pueden ser longitudinales como en ligustrum o transversales como en bétula. Los tejidos de protección forman la parte más externa de los órganos de las plantas y se encuentran en contacto con el medio ambiente. Los tejidos de protección típicos son la epidermis y la peridermis, dependiendo de si la planta tiene crecimiento primario o secundario respectivamente. La peridermis es el tejido de protección secundario que reemplaza a la epidermis en tallos y raíces que tienen crecimiento secundario. Forma la corteza externa. El primer felógeno puede originarse en la epidermis, el colénquima, el parénquima cortical o en el flema primario. Las células del felógeno se dividen periclinalmente para formar células de Suber hacia el exterior y células de la celodermis hacia el interior. El suberocorcho o felema es un tejido elástico, comprimible, impermeable al agua, resistente a la acción de enzimas, liviano y buen aislante térmico. Sus células mueren en la madurez. El conjunto de tejidos muertos por fuera del Suber más interno es el ritidoma. Constituye la parte externa de la corteza, muy bien desarrollada en los tallos y raíces más viejos de los árboles. Las lenticelas son estructuras que aparecen en la peridermis y que aseguran la entrada de oxígeno, el intercambio gaseoso entre los tejidos internos y el exterior.